Yo soy Luis Emilio Velasco, soy profesor asociado en la Universidad de Oviedo. A algunos les puede dar alguna asignatura este primer cuatrimestre o el año pasado. Y también en mi otra vida, en mi tiempo, soy ingeniero de software que trabajo para varias empresas, alguna startup y demás. Me podéis encontrar en el típico correo de Uniovi, que es el velascolvis@uniovi.es, y después si me queréis ver por Twitter o por alguna red y tal, pues siempre normalmente suelo tener en mi blog. Vale, entonces, lo dicho, esto no os voy a decir nada nuevo por aquí, porque según la gente que ya sepa no va a saber, no les voy a comentar nada interesante, pero a quienes no sepan absolutamente nada qué es Git, os voy a explicar primero la motivación. ¿Cuál es la motivación para qué queremos Git y por qué y qué nos ayuda a Git, ¿no? Entonces, seguramente empieza el curso y entonces tenéis la asignatura de Tech, tenéis la asignatura de estructura de datos y os encontráis con que os creáis la carpetita para cada uno de los proyectos y encontráis que dentro de la carpeta pues tenéis vuestro primer algoritmo que tenéis que implementar, que es Distra, y tenéis un fichero de Java que es distra.java. Y hasta aquí, a Harold le gusta esto, Harold lo prueba. Lo que pasa es que después viene la segunda clase y os dais cuenta que tenéis que cambiar algo, tenéis que hacer alguna ampliación. Y entonces llamáis a ese fichero distra_2, porque claro, obviamente es la versión 2. No vais a coger y reemplazar el fichero porque en el momento que guardéis y cerréis el editor ya no tenéis control Z y no podéis volver atrás. Entonces aquí ya, las cosas ya, bueno, a ver, Harold aquí te levanta los dedos, muy bien, todo muy bien, pero ya se empieza a complicar un poco todo. Y después ya llega el día antes del examen que vas apurado y entonces tienes que saber cuál de las dos era la buena. Entonces creas una nueva versión que se llama _2/final, y esa versión de aquí pues ya Harold ya no le gusta tanto esto y pues obviamente llega justo los 5 minutos antes del final y ya tenéis el final /last. Y entonces aquí Harold ya lo único que quiere hacer es llorar porque no sabéis cuál fichero es el que toca, qué cambios ha habido entre un fichero y otro y tenéis 20.000 ficheros duplicados en vuestro ordenador. Y esto pasa para estructura de datos y pasa para Tech y pasa cualquier asignatura, porque al final tenéis un documento que tenéis que cambiar, tenéis que actualizar y entonces vais a tener problema ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace Git? ¿Qué ventaja nos da sobre esto, ¿no? Yo aquí os vengo a dar la solución de la tienda en casa, ¿no? Para solucionaros este problemilla. Justo coincide que no sé por qué me están reventando el timbre ahora de casa. Y no sé por qué, pero bueno, si lo oís de fondo, ignorarlo, yo lo voy a ignorar. Pues os voy a dar la solución de la tienda en casa. Vale, entonces, ¿qué es Git? Git, al final, si lo buscáis por internet, os va a salir que Git es una banda de rock, os puede salir que es una banda de rock de los 70, de los 80 de Argentina, pero no es lo que vengo a hablar. En realidad vengo a hablar de Git con este símbolo. Git es una herramienta que podéis pensar de ella como un cuaderno de bitácora, como un diario, ¿no? O sea, vosotros veis esos cambios que hemos tenido ahí reflejados y lo que queréis hacer es ir paso a paso, uno a uno, ir guardándolos, pero sin tener que copiar y duplicar el fichero. Entonces, nosotros vamos a guardar un diario de esos cambios que vamos haciendo con la ayuda de un programa que en este caso es Git, ¿no? Este tipo de programas es lo que se llama un sistema de control de versiones. Si os dais cuenta, seguramente cuando subís tareas a OneDrive o cuando subís tareas a Google Drive también o a Dropbox tenéis ficheros, normalmente esas herramientas ya tienen lo que se llama un histórico de versiones que podéis ver ahí, podéis restaurarlos. Imaginad que cogéis y reescribís un fichero que no queríais, podéis volver atrás en el tiempo, porque estas herramientas de la nube tienen su propio sistema de control de versiones. Entonces, permiten que estos ficheros pues se actualicen y demás. Es una ventaja bastante importante para estas herramientas que hay hoy en día. ¿Qué pasa? El único problema que tiene esto es que tú no tienes ningún control sobre cómo se va a actualizar ese fichero, qué ficheros se van a actualizar y cuándo se van a actualizar. Es decir, cada uno de los ficheros se actualiza solo, ¿no? Entonces, para un desarrollador o una desarrolladora o alguien que necesite un poco más de detalle en cómo se van a mantener las versiones de esos ficheros, este proceso no vale. Por lo que existen herramientas de control de versiones más específicas. Una cosa que quiero destacar es que Git no es GitHub. GitHub, que alguna vez lo veis por ahí, que es un poco más, digamos, social y demás. Voy a explicarlo después qué es, pero no lo confundáis porque vosotros podéis utilizar Git y normalmente vais a utilizar Git sin necesidad de utilizar GitHub, ¿vale? Entonces, un poco de historia. ¿De dónde sale Git?
Antes existían muchísimos sistemas de control de versiones y siguen existiendo. Existe Mercurial, existe Subversion, existe CVS. Esos son uno de los sistemas de control de versiones más conocidos. También está TFS de Microsoft y unos cuantos más. Esos sistemas de control de versiones tienen unas ciertas características, como que, por ejemplo, no se puede trabajar, algunos no se puede trabajar sin internet porque necesitas tener un servidor donde guardar los cambios y más cosillas. Entonces, Linux, el creador del sistema operativo Linux, veía la necesidad de cuando está trabajando con el kernel de Linux, veía la necesidad de utilizar un sistema de control de versiones y obviamente le tenían que meter bastante caña y cuando crecieron a miles y miles de miles de contribuidores, pues entonces Linux llegó a la conclusión de que creo que utilizaban CVS, no me acuerdo, no le valía, no le gustaba, como casi todo a Linux, ¿no? Que no le gustaba. Entonces, bueno, aquí está un chascarrillo de una entrevista que le hicieron que el entrevistador le pregunta que si tanto Linux como Git surgieron de la falta de ganas que tenía Linux de comunicarse con el resto de la gente y trabajar con el resto de la gente. Y él decía que, bueno, como es un buen personaje, que sí, absolutamente sí. Bueno, después decía que no, pero ahí está la gracia, ¿no? Que es un buen personaje este hombre. Entonces, ¿por qué vale que Linux haya creado su sistema de control de versiones, que él lo utilice para sus cosas? Sabemos que tiene sus talks y que lo utiliza él, pero ¿por qué el resto de gente utiliza Git y por qué ha crecido tanto Git? Primero, es distribuido. Los otros sistemas de control de versiones que os comentaba suelen ser centralizados en cierta medida. Es decir, hace falta un servidor en el que nosotros tenemos los cambios, guardamos los cambios, es la verdad absoluta, y yo tengo en mi local una copia de esa carpeta, digamos, y yo puedo subir mis cambios a ese servidor. Si, por ejemplo, estoy en el pueblo y quiero hacer cambios, estoy fastidiado porque no puedo subir esos cambios. No puedo saber si mis compañeros han hecho cambios. No puedo comprobar cuál es el último estado de nuestro repositorio o ver los cambios que hay entre los que ha tenido mi compañero y lo que tengo yo en local, qué difiere si no tengo ese servidor externo y no tengo conexión a ese servidor, ¿no? Entonces, Git lo que tiene es que es un sistema de control de versiones distribuido en el que cada una de las personas que tiene acceso al repositorio, que tiene ese repositorio, tiene una copia completa de ese repositorio. Una copia completa hasta cierto punto, que ya lo explicaré más adelante, pero tiene una copia completa, es decir, podría ver cualquier cosa que ha pasado en ese histórico, en ese pasado, ¿no? Por lo tanto, lo que os decía, no hace falta conexión con un servidor, entonces no es necesario la conexión a internet, tú puedes trabajar en local siempre que quieras sin necesidad de tener ningún servidor ni nada. Y después tiene una cosa que los otros normalmente no tenían o no tenían bastante pulida, que es la gestión de ramas, es decir, las ramas las vemos ahora en un momento, pero que tiene la gestión de ramas que son los puntos más importantes, ¿vale? Entonces, para empezar a entender un poco cómo funciona este programa que se llama Git y cómo os va a servir a vosotros como estudiantes en la carrera, que es muy importante porque normalmente Git es algo transversal que no se suele explicar en la carrera porque no es específica en ninguna asignatura. Sí que en arquitectura Laura tiene ahí un buen trabajo en hacer que vosotros trabajéis con Git y demás, y alguna asignatura creo que también tiene por ahí que tenéis que subir cosas a Bitbucket y cositas así, pero realmente nunca nos paramos a explicar Git porque es algo bastante transversal y que hablar en detalle sobre ello se va bastante del foco de la asignatura. Entonces, yo lo que quiero decir también es que quedaros con esto, aprovecharlo y utilizarlo lo máximo posible, porque vais a ser muchísimo más eficientes dentro del día a día en la carrera. Yo, por ejemplo, cuando estudié la carrera, cuando estaba en vuestro lugar, lo que hacía en casi todas las asignaturas, en la gran mayoría, yo creo que desde segundo, era llevar todos los proyectos con Git. De tal manera que si el día de mañana veía que me había equivocado en una cosa en una práctica o tenía que comprobar los cambios que fui haciendo durante el año, pues podría verlo porque tenía ese diario que os comentaba que Git nos proporciona, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona un poco eso. Normalmente, si vamos con el enfoque que os comentaba al principio, que era un poco así rollo de ir copiando archivos, entonces tendríamos nosotros nuestra carpeta, que sería, yo que sé, la carpeta de computación persona-máquina. Entonces teníamos la carpeta de CPM y en esa carpeta de CPM nosotros tendríamos nuestro primer proyecto. Aquí pongo entrega txt, pero podéis imaginar que es un fichero o son 20.000, porque son para Git el proyecto entero, o sea, la carpeta entera,
es un todo. No hace falta, como os decía en Dropbox y demás, que se hace un seguimiento de versiones fichero a fichero. En Git se hace de la carpeta entera, ¿vale? Lo veremos más a continuación, pero quedaros con eso, que al final puede ser un fichero o 20.000. Entonces, nosotros tenemos este fichero que es la primera entrega que vamos a hacer. Llega el primer laboratorio y acabamos el primer laboratorio y entonces hacemos nuestros cambios en casa. Para no perder lo que hemos hecho en clase y que nuestros cambios, si están mal, poder corregirlos, lo que hacemos es duplicar la entrega y tenemos la entrega versión 2, que son con nuestros cambios. Llegamos al día siguiente y entonces nos ponemos con esto y el profesor o la profesora nos da una serie de cambios y entonces decimos, vale, pues vamos a hacer otra copia más y esta va a ser la copia final porque esto de verdad tiene los cambios. De esta manera podéis volver atrás y decir, pues mira, entrega / V2, pues aquí lo tenía antes de que yo hiciera esto y tal, pero tenéis que ver manualmente con los ojos, comprobar, bueno, no vais a ver con otra cosa, pero tenéis que comprobar vosotros línea a línea qué es lo que va cambiando. Y eso es tedioso y nadie lo hace, porque es inviable. Entonces, este sería nuestro proceso normal. ¿Cómo encaja Git en este proceso? ¿O qué hace Git para que este proceso no toque así? Nosotros tenemos esta misma carpeta, ¿vale? Con el mismo fichero o con el mismo fichero si existen varios. Y nosotros, en lugar de tener que mantener nosotros esta copia, lo que va a hacer Git va a crear, cuando inicializamos un nuevo proyecto de Git, vamos a crear en esa carpeta una subcarpeta que se va a llamar .git, de tal manera que esté escondida, ¿no? Como porque tiene el punto delante, de esa manera podemos ignorar que no es una carpeta nuestra de nuestro proyecto, sino que es de otro programa que es Git. En esa carpeta va a guardar una copia completa del estado de ese fichero, ¿vale? Nosotros empezamos la primera práctica, tenemos 5 funciones, va a guardar ese fichero con esas 5 funciones. Vamos a la práctica siguiente y vamos a hacer una modificación. Git va a ser el encargado de calcular una diferencia entre lo que hemos escrito y la entrega anterior, o sea, el laboratorio anterior, y va a generar un nuevo fichero que es la copia completa exactamente de todos esos cambios. En el taller avanzado de Git ya os explicaré cómo funciona esto, pero de momento quedaros con esto, con esta idea. Va a crear este nuevo fichero él internamente dentro de su carpetita. Nosotros vamos a seguir viendo que el fichero es entrega.txt. Para que os hagáis una idea, el proceso sería Git, nosotros creamos el fichero, Git guarda los cambios en la carpeta, modificamos el fichero y Git crea un nuevo fichero en su carpeta. Si queremos volver para atrás, Git va a coger el primer fichero que tenemos y va a reemplazar todo el contenido de entrega.txt con el contenido del primer fichero que teníamos en esta primera parte, ¿vale? Si hacemos un cambio nuevo a este fichero, pues lo que vamos a hacer es crear otro nuevo fichero dentro de Git que va a tener el contenido de nuestros cambios. Al principio lo vais a ver como que es lo mismo y vais a decir, ¿para qué queremos esto? A priori, si lo veis así, lo queremos porque nosotros no vamos a tener 20.000 ficheros diferentes, vamos a tener uno y vamos a poder coger y decir, pues quiero la versión 2 o quiero la versión 1 y podemos volver para atrás en cualquier momento, ¿vale? Para empezar a entender esto un poco mejor, vamos a hablar del glosario de Git, que seguramente va a ser lo primero en que encontréis cuando hagáis búsquedas en internet, cuando queráis saber cómo funcionan las cosas, y a partir de esto ya vais a ser un poquitín más autónomos. En el taller de por la tarde vamos a ver cómo funcionan cada uno de esos términos y el taller avanzado pues ya veremos más, ¿no? Entonces, glosario. Cuando hablamos de Git hablamos de un repositorio. Un repositorio no deja de ser la carpeta del proyecto que tenemos ahí. La carpeta global, que puede ser la carpeta de CPM o la carpeta de una práctica de laboratorio que queramos o lo que sea. Eso es lo que se entiende por repositorio. Y un repositorio inicializado es un repositorio que contiene la carpeta .git dentro, ¿vale? No necesitamos saber nada más. Un repositorio, vamos a ver después, que puede estar en nuestra máquina o puede estar en internet o en la máquina de otra persona. Y como os dije antes, Git es distribuido, entonces de esta manera, cuando tenemos un repositorio, ese repositorio puede estar en nuestra máquina y duplicado el mismo repositorio en la máquina de un tercero. Veremos después cómo funciona eso, pero que sepáis que lo que se replica, digamos, es el contenido dentro de ese repositorio, ¿vale? Lo que hay dentro de la carpeta de Git. No se copia la carpeta entera de nuestro proyecto. Por resumir, repositorio, la carpeta del proyecto. Un commit. Un commit es la parte esencial de Git, que es lo que nos hace, obviamente, como su propio nombre indica en inglés, es comprometernos a un cambio. Nosotros tenemos claro que queremos cambiar una cosa, hemos hecho nuestros cambios y vamos a decir, esto, por favor, guárdamelo 100%, ¿vale? Entonces, eso de ahí es lo que se llama commit. Cuando nosotros pasamos de el fichero, si os dais cuenta en esta parte de atrás, aquí, si os dais cuenta en la carpeta de .git, veis que tenemos
entrega txt, entrega v2 txt y entrega final txt, que es el nombre que nosotros le poníamos, pero Git no utiliza eso. Cuando nosotros que generamos cada uno de esos cambios, que es lo que llamamos un commit, Git lo que genera es un título a ese commit, ¿vale? Que un ID, vamos a llamarlo que es un ID. Ese ID es el que ves ahí, que son como unos números, por ejemplo, el primero que es 97CA, bla, bla, bla. Esos de ahí son los hashes del commit. Ya explicaré más adelante cómo funciona eso, pero que os quedéis que esa es la idea. Cada uno de los commits se van guardando en Git. Es lo que guarda, es que lo que genera los cambios, ¿no? Las ramas, que es lo que decía antes, que Git tiene gestión de ramas. Imaginad que tenéis, vosotros estáis en una práctica con una compañera y queréis que vuestra compañera se dedique estáis haciendo un juego y queréis que vuestra compañera se dedique a meter los enemigos y vosotros vais a hacer mientras el mapa. Si estáis trabajando sin Git, lo que va a pasar es que os copiáis el proyecto los dos con un USB. Alguien hace una cosa, la otra persona hace la otra cosa y después cogéis y copiáis y pegáis las líneas que corresponden. Lo que podéis hacer en Git es, tenéis el proyecto y en lugar de copiarlo y pegarlo, vais a generar una rama, una bifurcación del estado actual del proyecto, es decir, cómo están los ficheros, y a partir de eso lo que vais a hacer es que una persona va a trabajar en una rama y otra persona va a trabajar en otra rama, ¿vale? Que es algo similar a esto. Tenemos una base común que, pensad, cada uno de los commits de Git es uno de esos puntos, ¿vale? Y vamos de izquierda a derecha. Tenemos un punto común, que es ese primer punto. A partir de ahí, la persona que va a hacer los enemigos sale por los puntos verdes, va a hacer esos pequeños commits, esos pequeños cambios en los puntos verdes, y la persona que no, que se ha quedado con el mapa, va a hacer los puntos azules. Entonces, cuando llega el día final, el día de la entrega, lo que hacemos, en lugar de coger y copiar y pegar las líneas todos a mano, lo que vamos a hacer es lo que se llama un merge, que es, vamos a coger una rama, vamos a juntarlo con otra rama y lo vamos a poner en un punto intermedio para que Git sea el capaz de saber cómo copiar y pegar esas líneas de un lado a otro. Si te das cuenta, estamos trasladando la responsabilidad de saber que no nos equivocamos con las líneas que pegamos a un programa. Y eso está muy bien porque las máquinas saben leer mejor que nosotros líneas de código. Líneas de código y, ojo, muy importante, Git sirve para cualquier tipo de ficheros, que lo veremos más, nos explicaré ahora también. Pero líneas de código es muy fácil ver la diferencia para Git. Después existe el concepto de remoto. Un remoto, que entraremos también un poco más en detalle, el remoto es un servidor que tiene un repositorio de Git, que tiene una copia de ese repositorio de Git. Imaginaos que yo quiero guardar... he empezado el proyecto de CPM, pero quiero que si mi ordenador se pierde, que no pierda mis cambios. Entonces lo que hago es me creo una cuenta en la nube en la que yo guardo una copia de ese repositorio. Cuando hago unos cambios, lo que hago es subo esa porción de cambios, no subo el proyecto entero, no hago un zip y lo subo, sino que sé que cambio el fichero A, el fichero B y el fichero C y subo esos cambios. No hago nada más, ¿vale? De tal manera que optimizo muchísimo el proceso. Imaginaos un proyecto que tiene 1.000.000 de líneas de código. Si quiero hacer un cambio, por ejemplo, de un texto y voy a cambiar dos ficheros, lo que no voy a hacer es copiar el proyecto entero y subirlo. Entonces, con Git y trabajando con remotos y demás, entonces podemos subir solo ese pequeño cambio. Cuando hablemos de las opciones en la nube, vais a ver que los remotos normalmente suelen vivir en plataformas como GitHub y algunas más que vamos a ver. Entonces, este es el concepto que os digo. Nosotros tenemos nuestro proyecto local y lo subimos a la nube, que eso sería el remoto, y de esta manera no solo nosotros podemos coger el trabajo que tenemos, sino que nuestro compañero, nuestra compañera puede coger esos cambios de ese remoto, porque sabe que existe ahí ese remoto, sabe cuál es la dirección, sabe cuál es la URL y entonces puede decir, oye, cógeme los cambios que vienen a esta URL. ¿Vale? Que es básicamente como si estuviéramos compartiendo el acceso a una carpeta de Dropbox, pero muchísimo más técnico y muchísimo más hecho a medida para nosotros. Después tenemos el concepto de clonar. Cuando existe un remoto y nosotros no tenemos ese remoto en nuestro local, es decir, yo soy el primer desarrollador, en este caso, el de la izquierda, cojo y creo el repositorio remoto y subo esos cambios, va a venir otra persona que va a querer coger los cambios y la opción no es yo cojo un USB y le paso el USB con el repositorio y entonces ya empieza a funcionar. No, va a ir al remoto y va a decir, oye, quiero clonar el remoto que está en esta URL a mi máquina. Entonces ese es el concepto de clonar, ¿vale? Que nosotros cogemos ese repositorio. Y después está el concepto de fork, que
es hacer una copia entera del repositorio. Es decir, imaginad que yo tengo Windows. El sistema operativo Windows está abierto al mundo, está en un remoto por ahí. Y yo lo que quiero hacer es que en lugar de que la barra de navegación abajo sea negra, quiero ponerla con flores. Y ahora mismo Windows no soporta eso. Pues entonces lo que voy a hacer es, voy a coger ese trozo de código que tiene Microsoft colgado por ahí y voy a hacer un fork. No lo puedo clonar porque Microsoft no me da derechos, porque yo no voy a coger y voy a cambiar esos. Yo no voy a ir a Microsoft y digo, oye, toma, aquí tienes flores. No, Microsoft no lo quiere. Entonces yo lo que hago es, en este caso, hago una copia completa y me creo un nuevo remoto para mí, que ese remoto solo lo voy a tener yo, no lo va a tener nadie más. Entonces es ese fork. Y vamos a ver más adelante cómo se utilizan fork en el mundo del open source. Una de las partes fundamentales también de Git es lo que se llama el diff. Un diff es la diferencia, como su propio nombre indica, entre los cambios de un fichero. Si, por ejemplo, creamos un fichero en blanco, cuando metamos la primera línea, ese div nos va a mostrar que estamos añadiendo una línea. Nos lo va a poner en verde y nos va a poner un más delante. ¿Vale? Aquí veis que tengo un fichero que se llama entrega.txt que está en el directorio A. En realidad no existe directorio A. Es el directorio raíz, pero Git, para comparar, lo que genera es un directorio A y un directorio B que compara los cambios, el cambio A del directorio A con el cambio del directorio B. ¿Vale? Entonces, por eso parece que existen dos directorios. Digamos que el A es el pasado y el B es el futuro. Por eso veis que el A tiene símbolos de negación delante y B tiene símbolos más. Entonces, si yo creo un nuevo fichero y está en blanco, yo voy a coger y voy a añadirle una nueva línea que va a ser Hola TestFest 2020 y eso me va a decir que está en verde. Yo voy a coger, una vez que tengo esto, voy a crear un commit, voy a comprometerme que este cambio está correcto y guardo los datos. Entonces ya se ha grabado en piedra. Si yo, por ejemplo, cambio más adelante el fichero y hago un diff y me doy cuenta, por ejemplo, que tenía que ser 2021, hago el diff, entonces vamos a ver aquí que ese All Access Fest 2020 va a desaparecer porque esa línea estaba mal y lo que quiero que ponga es All Access Fest 2021. Entonces, os recuerdo, el punto A es el pasado y el punto B es el futuro. Vemos que lo que queremos cambiar es ese 21, ¿vale? Y esa línea. Quitamos una línea y ponemos una línea. De esta manera, Git nos está diciendo cómo funcionan los cambios, qué se va a cambiar. No tenemos que coger y mantener nosotros una lista de lo que se está cambiando y cuando modifiquemos o unamos código con otra gente, pues tener esa lista en mente para hacer los cambios. No, aquí Git es el que se encarga de hacer eso por nosotros. Por eso os digo que es como un diario, que es como un cuaderno de bitácora, porque mantiene cuál es la diferencia entre un lado y otro. Los commits es lo que pensaríamos que son las entradas en nuestro diario, porque yo cuando hago un commit del proyecto, digo, el proyecto tal y como está, a fecha de hoy, que veis ahí que está la fecha, comiteado por mí, es decir, yo me comprometo con estos cambios, yo aquí Luis Emilio Velasco Sánchez con mi correo, le voy a poner que estos cambios que hay aquí es que he actualizado la fecha. Si os dais cuenta, aquí atrás he cambiado la fecha del archivo y yo digo, los cambios son actualizar fecha. Y ese es el título de mi commit, ¿vale? Os había comentado que los commits tienen un ID, ese ID es lo que se llama un hash. En alguna asignatura vais a ver lo que son los hashes, pero básicamente, muy simplificado, es una función de una dirección nada más, como si pensáis de manera matemática, es f de x, en el que x es un contenido y la y, que es el resultado, es ese ID, ¿vale? Si cogemos que la x es nuestros cambios enteros, con nuestro nombre y con nuestra fecha, se la metemos a la función, se la metemos ahí al procesador de comida y lo que nos sale, el puré que nos sale ahí es ese ID, que se genera a través de una función matemática. Entonces, nosotros tenemos ese ID que es íntegro, es decir, si cambio una coma en este commit, si cambio una coma de un fichero y modifico los cambios, ese ID va a cambiar, porque he cambiado el contenido. Si a alguien le motiva o le enchota estas cosas de blockchain y demás, y entonces esos buzzwords, vas a ver que un blockchain no deja de ser una lista enlazada que mantiene la integridad entre cada uno de los nodos. Aquí estamos viendo que si cambiamos una coma de un commit va a cambiar la integridad porque cambia este ID. Vais a ver ahora que Git no deja de ser una lista enlazada de commits. Lo que os decía antes, este es el mensaje del commit que explica los cambios que estamos haciendo. Si nosotros tenemos este commit que tiene este ID, cuando hacemos un cambio, como os decía, es una lista enlazada, ponemos el cambio por encima. Entonces, el commit con el ID 89, lo que sea, va a ser el padre del commit 73, lo que sea. Hago un nuevo cambio en un fichero y comiteo todo esto, entonces el padre va a ser este.
Si, por ejemplo, quiero modificar que los cambios que se hicieron hace 2 commits son diferentes, toda esta cadena se va a modificar y este hijo también se va a modificar. Por otra parte, esta cadena, esta lista enlazada de cambios, la podéis ver como una lista normal. Yo, por ejemplo, aquí, esto es un proyecto mío y yo he hecho unos cambios. Como veis ahí, están ordenados por fecha de manera descendente. Entonces, esto lo haríamos de abajo arriba. Veis que he añadido un frontal de React. He modificado la navegación principal y he cambiado el timeline de mi aplicación. Eso ha sido todo el 20 de noviembre de 2018. Después, el 22, he hecho una serie de cambios que son esos. Si os dais cuenta, ahí tenemos los hashes, que son los SHA, estos que os comentaba antes, y después tenemos el mensaje de commit. Si vamos al detalle de esto es como se ve en GitHub, ¿vale? Si vamos al detalle del título del commit, vemos ahí el título del commit, la rama, que es eso que veis ahí, que se llama master, que es donde estaba, quién ha sido el autor, que he sido yo, cuál es el padre y cuál es el ID del commit. O sea, que lo mismo que os enseñé antes es lo que vemos normalmente en todas las interfaces. Vale, y este proceso, técnicamente, ¿cómo funciona? ¿Cómo sabe Git cuándo tienen que guardar los cambios, cuándo hacer un commit, cuándo no? Git tiene el concepto de tres partes, lo que sería el área de trabajo, el área de preparación, que es el stage, y después lo que está comiteado, lo que está ya empaquetado. Nosotros cuando estamos trabajando modificando cualquier fichero, ese fichero lo modificamos dentro de lo que sería el área de working. Para pasarlo al área de preparado, es decir, los cambios que he hecho en este fichero me gustan, quiero guardarlos, o estoy a punto de guardarlos, manténmelos ahí, guárdamelos, pónmela en la cesta de la compra. Para meterlo en la cesta de la compra, vamos a coger la herramienta de Git y vamos a ejecutar un comando, que esto lo vamos a ver en el taller básico hoy por la tarde. Ese comando, cuando lo ejecutemos, nos va a pasar este fichero a este área de stage. Y si queremos decir, vale, estoy contento con todos estos cambios, porque aquí puede haber un fichero, puede haber 20, cuando esté contento con esos cambios, lo que voy a hacer es ejecutar otro comando que me va a decir, oye, coge todos estos cambios que están en stage y pásamelos a committed, porque ya queremos que sean los cambios finales, ¿vale? Y entonces se pasarían aquí. Si el día de mañana quiero modificar otra vez la entrega, porque digo, ay, me di cuenta que me falta añadir la bibliografía, pues entonces lo que voy a hacer es coger una copia, Git va a hacer una copia de esa entrega porque él tiene el estado final de entrega, ¿vale? Hemos comiteado, entonces eso ya es la verdad absoluta. Vamos a modificar el fichero, Git tiene la copia anterior en committed porque la tiene ahí y nosotros hemos modificado el fichero y lo hemos metido otra vez dentro de working. Git lo seguirá teniendo guardado, pero nosotros podemos trabajar con él tranquilamente. De tal manera que si pasa cualquier cosa podemos borrar todos los cambios que hemos hecho y no perdemos el fichero original de Git. O el fichero original que tenemos comiteado, vamos. Esto, cuando veamos el taller, vais a ver que es mucho más sencillo. Hay casos que puede pasar que vosotros no queráis que unos ficheros se guarden. Por defecto, Git, todo lo que esté en la carpeta que vimos, lo va a guardar. Pero imaginad que tenéis, por ejemplo, que no deberíais tenerlo, pero imaginad que tenéis una clave, la contraseña de vuestro... Estáis haciendo un programilla que os suba las tareas al campus virtual porque sois unos vagos y entonces lo que hacéis es crear ese programilla y guardáis la contraseña con el UO y con el UO y la contraseña y lo guardáis en un fichero. Si guardáis esos cambios y los subís a un remoto y los subís a GitHub, entonces alguien va a coger y, como explicaba Redonda antes, te va a ventilar la contraseña que has subido y entonces va a hacer cosas malas con ello. Realmente eso no queremos que pase. Como digo, la contraseña del Hugo existen muchas cosas, ¿vale? No voy a poner a explicarlas ahora porque seguramente se vaya del alcance de esto. Pero esos ficheros no nos interesa que estén en un remoto o que estén traqueados los cambios, porque en realidad eso de ahí se tiene que borrar. Si yo se lo paso, tengo mi proyecto y quiero trabajar con mi compañera, en realidad mi compañera no quiere saber cuál es mi contraseña. Ella utilizará su propia contraseña. Entonces yo le paso el repositorio y el repositorio va a ser encargado de todos los archivos que estén declarados dentro de un fichero especial que se llama gitignore, obviamente es ignorarlo por Git, van a desaparecer y cuando se lo pase a mi compañera, esos ficheros no van a existir. Entonces no tengo que preocuparme de, cuando vaya a pasarle el proyecto a mi compañera, ir borrando yo mano a mano uno de los ficheros. ¿Qué tipo de archivo trabaja Git? Cualquiera. Es decir, Git se luce con los archivos de texto, porque Git sabe hacer diferencias, hay unos cuantos algoritmos que quizás lo explique en el taller avanzado, pero no, tampoco tiene mucho sentido. Existen unos cuantos algoritmos en los que Git sabe hacer diferencia de texto, porque es lo más fácil, porque todos sabemos entender el texto.
El problema viene cuando hay archivos binarios, por ejemplo, una foto. Hay herramientas a día de hoy que sí saben hacer el diff de una foto. O sea, saben sacar la diferencia entre una foto porque saben los píxeles que cambian si el encoding y el formato es el mismo. Pero existen otros archivos, por ejemplo, un ejecutable. Un ejecutable es un archivo binario. Git no sabe la diferencia entre un archivo binario. Entonces Git lo que va a hacer, lo va a poder traquear, va a poder guardar los cambios, pero no va a poder decir cuál es la diferencia entre un fichero y otro. Va a saber que la integridad de ese fichero ha cambiado, pero no va a saber cuál. ¿Cómo es la diferencia? Por ejemplo, si desarrolláis videojuegos, normalmente si tenéis un modelo en 3D, o si tenéis un vídeo, o si tenéis una canción, esos tipos de archivos, Git no sabe cuál es la diferencia, pero vosotros lo podéis seguir traqueando con esto. Un docx, un docx, ese tipo de ficheros, Git lo puede traquear. No es un binario, es otro tipo de, es un archivo, o sea, es un archive, pero Git va a poder decirte cuál es más o menos la diferencia. Entonces, va a poder decirte que has modificado parte del título, has guardado el archivo y podéis modificarlo. Lo quiero decir porque si estáis en una asignatura que creéis que Git no os va a dar ningún valor porque no escribís código, mentira. Normalmente, yo lo que recomiendo a la gente es cualquier fichero que tengas, de cualquier cosa, si es algo importante, traquealo con Git, haz un repositorio de Git, porque si no te va a pasar que algún día te equivoques, que se te vaya la corriente y se corrompa el archivo, que hagas un cambio que te gusta, pero del día de mañana después no te gusta y no puedes volver atrás porque has cerrado el archivo y no tienes una versión 2, entonces utilizad Git siempre porque va a ser un retorno de inversión. Si vais a hacer el TFG, vais a utilizar un doc y queréis guardar los cambios del doc, el TFG vais a estar trabajando meses. Si queréis volver atrás a unos cambios que habéis hecho y no os acordáis, ya no podéis porque a no ser que hagáis la chapuza de V1, V2 y V3, que es muy tentativa, pero si sois disciplinados con Git va a ser mucho mejor. Así que cualquier archivo que tengáis lo podéis traquear con Git. Hay un detalle, que es que cuando los archivos exceden de cierto tamaño, Git no es capaz de trabajar bien con ellos y existe una extensión que se llama Git LFS, que es Large File System. Seguramente no os tengáis que pegar con ello, a no ser que estéis con videojuegos, que hay archivos bastante grandes, pero que sepáis que existe y que os suene para que cuando os diga, oye, esto es muy grande, no lo puedo traquear, tenéis que descargaros Git LFS, que lo único que hace es darle vitaminas, le da un batido de proteínas a Git y con eso ya sabe funcionar. La nube, os comentaba que Git no es lo mismo que GitHub, pero que nosotros podemos tener remotos, esos remotos que os decía, esas duplicaciones de ese repositorio, lo podemos tener en algún lado guardado. Hay muchos servicios, y han salido muchos servicios desde 2005 y mucho antes, que lo que hacían es, oye, yo estoy en un equipo de 20 ingenieras y lo que quiero hacer es pasar los cambios entre todas. Entonces, una acción es pasarlos con un USB, mal. Otra acción, que es como trabajan o como trabajaban en el kernel de Linux, que es mandarse correos, porque tú un diff, este diff de aquí atrás, a ver si lo encuentro ahora, porque este diff que vimos aquí, esto tú puedes coger, copiar y pegarlo, el texto como tal, y yo te lo puedo pasar a ti por correo, y el día de mañana tú puedes hacer lo que se llama un apply, puedes aplicar esos cambios en tu repositorio, porque Git sabe que existe una entrega TXT y sabe que la integridad antes era esta y ha cambiado. Entonces sabe aplicar esos cambios. Como lo hacían en el kernel de Linux, se pasaban correos y mandaban correos para adelante y para atrás con esos cambios. Eso no escala. Normalmente porque al final cuando tienes mucha gente pues es muy difícil gestionar todos esos correos y no sabes, pierdes el hilo, obviamente. Entonces, pero que sepáis que se pueden mandar así los cambios. Entonces, empezaron a salir con todo este boom de los SaaS, ¿no? De los software as a service, empezaron a salir también repositorios o remotos online en la nube. Entre ellos, uno de los más famosos es GitHub, pero os explico un poco cómo sería el concepto. Nosotros tenemos, como os decía, tenemos dos ordenadores, dos personas que están trabajando y yo quiero pasarle los cambios que hay en mi ordenador a María. Y para pasárselos a María, lo que tengo que hacer es, yo le puedo hacer un push. Es decir, toma, aquí te van los cambios. Y le digo, ¿cuál es el ordenador de mi o cómo tengo yo la URL de mi compañera? Y le digo que va a pasar todos los cambios que hay en lo que sería la rama master. Y se los puedo pasar así. Lo que pasa es que hay un problema. El ordenador de mi compañera tiene que estar disponible en red. Como eso normalmente no pasa, y con lo que os decía, el auge de los software as a service fue tremendo, entonces muchas de las compañías aprovecharon de que van a poner un servidor de por medio, yo cojo el remoto y hago ese push contra ese remoto, que es el servidor que hay por medio, que en este caso sería GitHub, y la otra persona, cuando ella vuelva del gimnasio, va a coger y va a hacer un git fetch,
que va a pedir los cambios que yo he subido a ese repositorio. Como eso, existen varias herramientas que sería GitHub, por ejemplo, que es la más conocida, la que seguramente más utilicéis, que lo único que hacen es que te ponen un hueco para que tú subas un remoto. Te registras, pones tu contraseña y pones un remoto ahí. Y entonces con ese remoto puedes ir trabajando. Aparte de eso, te da muchísimas más cosas que voy a explicar en un segundo, pero que sepáis que después la diferencia que hay entre a nivel técnico de GitHub, GitLab, Bitbucket o cualquier otro servicio, o si quieres montarte tu propio servidor de Git, porque te lo puedes montar, porque Git te provee de las herramientas para hacer un servidor y te creas un ordenador en casa, pones ese ordenador y lo pones como un servidor, también vale. Es todo lo mismo, es exactamente lo mismo, funciona todo igual y los comandos que se ejecutan en un lado es lo mismo. Por eso no penséis en aprender GitHub como tal, sino aprended Git, que es el concepto. Las herramientas, normalmente cuando trabajamos con Git, yo lo que suelo recomendar, esto es como cuando el dicho de la letra con sangre entra mejor, pues yo lo que recomiendo es la consola, la terminal de comandos. ¿Por qué? Porque ahí eso te fuerza a que tú digas el comando exacto que quieres hacer. Que al principio parece tedioso, pero cuando lo repites 10 veces, ya te acuerdas de lo que tienes que hacer, no te tienes que preocupar, no tienes que sacar de la cabeza, salvo cosas muy puntuales que buscas en Stack Overflow, como todo el mundo, y lo resuelves, o buscas cualquier charla que hable sobre Git o algo avanzado y lo entiendes, y eso te va a servir para que cuando tu compañero modifique un fichero y tú modifiques otro, lo juntéis y ahí se monte una maraña, porque al final hay cosas que Git no es capaz de resolver, y te va a decir, oye, solucioname esto, y tú digas, meca, no sé volver para aquí atrás, no sé qué hacer, qué hago ahora, pánico, pues que sepas que existe una serie de comandos, una serie de utilidades, porque Git no es magia, Git es un binario que tienes instalado, lo ejecutas por la terminal y voilà, ya está. Es lo que hacen todos los programas. Si sabes cómo llamar ese programa bien, porque es muy sencillo, no es ingeniería de cohetes, es una serie, es un poco de disciplina, por la terminal vas a aprender muchísimo más rápido. Y después, cuando ya estés cómodo o cómoda con la terminal, yo lo que recomiendo ya si quieres es pasar a una herramienta visual, que hay un montón de ellas, que es Source3, GitHub Desktop o GitKraken, o hay un montón más. Y otras que vienen con los sistemas operativos ya por defecto. Normalmente lo que veo que mucha gente viene con GitKraken instalado y mira las prácticas con GitKraken porque es bonito y porque te pinta las ramas más o menos bien, que es normalmente lo más difícil. Si vais al taller avanzado, os comentaré una serie de trucos para trabajar las ramas que vais a verlo igual o mejor que en GitKraken, si entendéis lo que estáis haciendo. Entonces, el problema no es la herramienta, el problema es no entender lo que pasa. Y la herramienta no te va a dar, igual puntualmente te puede salvar de algo, pero normalmente te va a poner trabas por encima porque te va a hacer magia y cuando algo te hace magia, después no te enteras lo que pasa, ¿no? Es lo típico de que seguramente antes de que empezara la carrera pensabais que cuando dabais doble clic en un exe pasaba magia y se ejecutaban cosas y ahora cuando acabéis la carrera diréis, pues esto es código que hizo una persona, lo hizo en C#, lo compiló y le salió un exe y ya está, y no tiene más cosillas. Pues esto es lo mismo. Y después los editores normalmente vienen integrados, los editores o los IDEs tienen una serie de integración con Git que da muchísimo valor al día a día, que también podéis utilizar cualquiera de estas herramientas visuales, pero por ejemplo si utilizáis Visual Studio Code ya viene con Git integrado y tiene la forma de trabajar con Git y aquí por ejemplo veis en un proyecto que te muestra, que sería esta parte de aquí, te muestra el div. Aquí yo, por ejemplo, este div que veíais antes, que yo os lo puse por consola, aquí lo veis que he quitado una línea y he añadido una línea con lo de Newline. Y aquí Git me dice cuál es el cambio, o sea, VS Code me dice cuál es el cambio de manera visual. Me dice los cambios que están dentro de mi mi área de working, mi área de trabajo, y los cambios que están dentro del área de preparación, del stage changes, ¿vale? Entonces, los IDEs, también toda la suite de JetBrains lo tiene, Eclipse lo tiene, y un montón de editores normalmente lo tienen y si no lo tienen como un plugin. Así que antes de pensar en una herramienta para tener 20.000 cosas abiertas, pensar que vuestro editor lo tiene y a veces eso está mejor. A mí me gusta muchísimo más los divs de Visual Studio Code porque puedes navegar el proyecto mejor que cualquier otra herramienta. Después, está el concepto de open source. Ahora después de que tenéis todo este bagaje de Git, que ya sabéis más o menos cómo va esta historia, hay un término por ahí que seguramente habéis escuchado que es open source. Open source antes existía de 20.000 maneras. La gente se pasaba CDs en revistas y eso era open source. No tenéis que hacer nada más. Pero el día de hoy, en el año 2021, el open source gira, casi el 99% del open source gira en torno a Git o a sistemas de control de versiones que están publicados en Internet. Los más gordos, como os decía, son GitHub y el resto de primos hermanos, digamos.
Y ahí vais a ver dónde está la gente. O sea, el Facebook de los desarrolladores, tristemente, que no deja de ser o sea, no es un Facebook, sino es más bien la plaza de abastos de los desarrolladores suele ser GitHub. Y entonces, si alguien crea un nuevo programa, una nueva herramienta que es súper chula, normalmente si la quiere abrir al público, la va a abrir en GitHub, porque normalmente la gente suele tener ahí cuentas, suele tener acceso y ya es más fácil de mostrar. Entonces, cuando hablamos de open source, no deja de ser código que alguien ha escrito o que una empresa ha escrito y ha liberado al público. Con una serie de licencias, que ahí están una serie de matices, pero que sepáis que si, por ejemplo, queréis ver el código de Visual Studio Code es open source. Microsoft cogió y abrió este proyecto al resto del mundo. Si queréis modificar, si queréis ver esto, pues es un proyecto abierto. Entonces, con esta filosofía vamos a comentar justamente este proyecto que existe en GitHub. Si queréis verlo, os podéis meter a esta dirección, es pública, no tenéis que tener cuenta ni nada, y os voy a dar un repaso bastante rápido de esto. La gente que está trabajando en Microsoft y toda la gente que quiere contribuir trabaja en este repositorio, que es este remoto que está en GitHub, como os comentaba. Aquí, si os metéis en esta página, vais a ver algo como esto, que no deja de ser igual que la carpeta que podéis tener en el local, y aquí veis el título, cuántos commits hay y un montón de cosas que de momento os van a aparecer sobrecargadas, pero después vais a ver el qué. Así a bote pronto, para que os hagáis una idea y podéis investigar por vuestra cuenta, lo que hay a la izquierda es el nombre de los ficheros o carpetas, lo que hay en el medio es el título de commit en el que ha cambiado esos ficheros o carpetas, y lo que hay a la derecha del todo es en la fecha en la que eso ha cambiado, ¿vale? Entonces, ¿cómo gira el mundo del open source hoy en día? Si queréis involucraros en un proyecto como este, existe una cosa que se llama los issues. Un issue, como su propio nombre indica, es un problema que existe. Un problema o una mejora que queréis proponer. Por ejemplo, imaginad que queréis añadir que cada vez que le doy a Enter suenen las campanadas. Por ejemplo, una tontería, pero lo queréis hacer y lo queréis contribuir a Visual Studio Code. Pues podéis crear un issue proponiendo ese cambio y seguramente te van a decir, bueno, muchas gracias, ya puedes marchar para casa, eso no nos interesa, pero tú tienes la libertad, cualquier persona tiene la libertad hoy en día de contribuir y proponer esas ideas con lo que se llaman los issues, ¿no? Y cuando hay problemas, lo mismo. Por ejemplo, aquí os cojo un issue, por ejemplo, de ejemplo que he visto el otro día, que básicamente lo que pasó es que cuando hacías highlights de un trozo de texto, se petaba. Visual Studio se petaba por alguna razón. Y tenía un bug ahí. Algo no funcionaba bien. Entonces alguien reportó ese bug. Es una manera de reportar los bugs con los issues de GitHub, ¿no? Ahí, como veis, tiene un título, tiene una descripción, alguien se preocupó de poner capturas y después tiene unas etiquetas y un progreso a la derecha. Ese issue después se ataca, se corrige con lo que se llama una pull request. ¿Por qué se llama una pull request o qué es una pull request? Si os acordáis, yo os comenté que yo os podía mandar cambios. Si tenemos el mismo repositorio, os puedo mandar cambios, os puedo hacer un push. Para hacer ese push, yo os estoy forzando los cambios a vuestro ordenador. La manera contraria de hacer eso es pedir esos cambios a mí. Es decir, yo te digo, oye María, he hecho unos cambios al proyecto, cógelos cuando quieras. Dejo mi ordenador encendido y tú dices, vale, haz un pull de esos cambios. Dice, haz un pull del proyecto de EMI y coge esos cambios que hay ahí. Eso sería el pull tradicional, que es como funcionaba desde el principio Git. ¿Qué han hecho las plataformas de software as a service? Tú no puedes coger y decir pull. O sea, obviamente sí puedes hacer pull de repositorio, pero cuando trabajan dos personas, en realidad no puedes hacer un pull y que GitHub esté por medio. Entonces lo que se crean es un request, una petición de pull. Y esa repetición de pull lo que dice es, una persona te hace algo similar a lo que es un issue, te pone una descripción, te pone un título de los cambios que están haciendo, y dentro de esos cambios asocia una rama, una serie de commits, que son estos de aquí, este div que veis aquí. Entonces, yo una vez que tengo los cambios hechos, los subo a GitHub y le digo, oye, aquí tienes lo que se llama mi pull request, que es una serie acotada de cambios para que vosotros lo podáis meter dentro de vuestro proyecto. Y de esta manera no tenéis que preocuparos de andar pidiéndole a la otra persona los cambios que ha hecho o coordinaros, sino yo te dejo aquí los cambios, cógelos cuando quieras y hace un merge, como os decía, cuando lo estimes oportuno. Después, ya os estoy explicando un poco GitHub. Todas las plataformas hoy en día tienen exactamente lo mismo, pero tienen nombres diferentes. Por ejemplo, lo que os explicaba ahora de pull request es un nombre que puso o creó GitHub, pero en otras plataformas se llama merge request o merge request, como queráis pronunciarlo.
Entonces, que sepáis que es exactamente lo mismo y los conceptos que hay aquí están en todas las plataformas, porque al final unos se copian a otros. GitHub lo que tiene es projects. Projects te permite tener categorizar esos issues en lo que serían en columnas, como si fuese un Trello. Si utilizáis Trello o si utilizáis cualquier otra herramienta, estáis familiarizados con ello. Entonces, vosotros podéis crear un issue en vuestro proyecto que tenéis en GitHub y ese issue podéis ponerlo en unos diferentes estados. Aquí veis que hay unos cuantos issues in progress y hay otros issues que están en done. ¿Para qué viene bien esto? Imaginad que estáis con una práctica. Estáis con la práctica de computación persona-máquina. Tenéis que hacer una serie de cosas antes de la entrega final. Entonces, dividís lo que tenéis que hacer en issues, en tareas, que es crear una clase de Java base, crear componentes visuales, crear no sé qué, y son esas tareas que tenéis por ahí montadas. Una vez que tenéis las tareas, lo que hacéis es crear pull requests en vuestro propio proyecto, no pasa nada, no hace falta que trabaje más gente. Pull request para modificar esos cambios, y cuando metéis esos cambios dentro del proyecto final, podéis pasar esos issues del paso de in progress a done, y de esta manera organizáis un poco mejor los proyectos. Esto ya tenéis que engrasaros un poquitín más quien quiera aprender de esto, pero al final esto te puede dar una manera súper guay de gestionar vuestro proyecto y es gratis. Y después hay un montón de cosas más que los repositorios de GitHub os pueden dar, que es, por ejemplo, os podéis tener vuestra propia wiki, que queréis escribir a mano vosotras cosas porque queréis documentar que habéis hecho la asignatura y veis que eso en realidad no pertenece al código, a la carpeta del proyecto porque no queréis mandárselo al profesor, pues lo que hacéis es en GitHub podéis crear una wiki y en esa wiki vais poniendo toda la información que queréis relativa al proyecto. Cómo levantar el proyecto, cómo hacer las entregas, cuál es la nomenclatura que tenéis para crear las clases y un montón de cosas que podéis dejar reflejadas ahí. Podéis mandar HTML dentro de ese repositorio y ese HTML que GitHub directamente lo sirva. Es decir, haceros una página personal y guardarla ahí, sin tener que pagar a nadie, porque GitHub te lo da de gratis. Tendrá sus cosas de privacidad en el cuanto de que al final estás dando los datos al demonio, como todos los softwares de service, pero, oye, es algo que te da gratis. Yo, por ejemplo, mi página personal la tengo subida a GitHub. La tengo sin actualizar, soy un desastre, pero si tenéis curiosidad, os metéis en mi página, que la tengo ahí abajo, y después hay un botón que hay abajo del todo normalmente en los artículos que pone Edit en GitHub y podéis ir a GitHub y editarlo. Obviamente no vais a poder editar mi proyecto, tendréis que hacer un fork, porque no tenéis permisos, solo tengo permisos yo a hacer un clone de ese proyecto, ¿vale? Y después había otro concepto más que sería las acciones. Las acciones son una serie de pasos que una vez que tú subes código a tu repositorio puedes ejecutar. Imaginad que yo tengo que mandar un correo a jefatura de estudios cada vez que subo un proyecto. Obviamente, Alberto me mataría si hago eso, pero imaginad que yo quiero hacer eso. Pues entonces lo que haría sería mandar un correo, una acción que sería mandar el correo, y yo entonces cada vez que haga un push, cada vez que suba esos cambios al repositorio, ya pueda ser a cualquier hora del día, se va a ejecutar esa acción y a Alberto le va a llegar esa notificación y ese correo. ¿Vale? Eso tiene sentido si, por ejemplo, queréis mandar un aviso a alguien de que habéis terminado vuestra tarea o queréis, si sois unos genios, unos cracks de la vida, podéis hacer lo que os comentaba de autosubir la tarea al campus virtual una vez que esta esté lista. Se podría hacer, requeriría tiempo para configurarlo, pero se podría hacer. Entonces, que sepáis que eso lo podéis hacer casi de gratis. Después, aquí no os voy a hablar de filosofía en la vida real, sino la filosofía con Git. Git, una de los problemas con Git es político, es filosófico cuando entréis en una empresa a trabajar con él. Git es una herramienta bastante imparcial que hace las cosas de una manera y punto. Lo que pasa es que la gente, cómo trabaja alrededor de eso, es muy política. Entonces, cuando estáis en una empresa, normalmente está el concepto de allá donde fueres, haz lo que vieres. Tened un poquitín de cariño con ese tipo de costumbres, porque la gente después se enfada o a veces no lo entiende muy bien, y siempre tened en cuenta de que cuando trabajáis en un proyecto con gente, en un grupo de unas prácticas o lo que sea, tenéis que sentar unas pautas comunes a la hora de trabajar para que sepáis, oye, pues mira, yo voy a crearme las ramas con este nombre, vamos a mergearlas de esta manera, vamos a distribuirnos el trabajo. Al final todo eso va alrededor de Git, es la filosofía que hay alrededor de eso, que no tiene nada que ver con la plataforma ni con la herramienta, pero que tenéis que tener en cuenta. Y después, otro punto interesante es que una de las partes de esa filosofía que me parece súper relevante son los commits. Los commits, tú puedes poner el mensaje de commit que quieras. Puedes poner
si queréis poner un poema en los commits, en el título de commit lo podéis poner. Va a ser muy gracioso, pero si la persona que vaya detrás se va a cagar en vuestra calavera porque lo que habéis hecho es un desastre. Nadie puede seguir esa historia. Ese cuaderno de bitácora no es seguible. No podéis ver qué ha pasado hace 5 días. Entonces, una cosa que es muy importante es tener un buen mensaje del commit. En proyectos como, por ejemplo, el kernel de Linux, el motor de Google Chrome de JavaScript y un montón de ese tipo de proyectos, la gente tiene que documentarlo mucho porque hay miles de personas pendientes de esos proyectos. Entonces, un mensaje de commit puede ser así, en el que ponen un título, una descripción, enlaces de interés y enlaces a documentación. Eso a veces es overkill, sobre todo para una práctica de clase. Pero si sois capaz de tener ese nivel de disciplina, el yo del futuro os lo va a agradecer. Y si no, con que pongáis un mensaje de commit claro, fácil de seguir y entendible, lo tenéis solucionado. Pero no vale que hagáis un mensaje de commit que diga cambios hechos, siguiente mensaje de commit, cambios actualizados. Eso no te dice nada. Pero si yo te pongo un mensaje de commit que es hemos actualizado los nombres de usuario. Siguiente mensaje de commit. Ahora ya no existe un bug que no nos permitía hacer login. Esos son mensajes con sentido. Los otros no lo eran. Esta página que os paso por aquí tiene un post bastante conciso y bastante bueno sobre cuáles son los puntos, una serie de puntos que estaría bien que tengas en un buen commit. Después podéis seguirlo. Hay otros tipos de convenciones que podéis seguir, pero esto es una buena línea base para que vosotros trabajéis, sobre todo para vuestros proyectos, que no hay nadie que os grite por la ventana diciendo que qué estáis haciendo con esos nombres de commit, ¿vale? Y después está otro concepto en Git que es la historia. Si os dais cuenta, estoy hablando todo el rato que esto es un cuaderno de bitácora, que es un diario. En Git es muy importante la historia. Saber qué commit apunta a qué commit en esta lista lanzada es súper importante. Y Git te da la posibilidad de modificar la historia como quieras. ¿Qué pasa? Que como hemos visto en muchísimas pelis como Regreso al Futuro o como quizás Tenet o cualquier otra peli así, modificar la historia se complica el asunto. Es difícil, va a tener problemas y mejor evitarlo, sobre todo si tenemos aplicaciones que van a ir a producción. Entonces, la historia, intentar nunca modificarla y si la modificáis, saber de verdad lo que hacéis. Por eso que es muy importante saber qué es la historia de Git, cómo se modifica y cómo evitar cagarla. Esto lo vamos a ver en los talleres. Pero quedaros con este concepto que la historia es uno de los pilares fundamentales de Git, porque en el momento que se modifica, hay maneras de salvarlo, pero hay que ser ducho en Git para saber salvarlo. Los talleres, recordároslo, que existe el de hoy, el básico, va a ser muy básico, va a ser introducción, va a ser descargarse la herramienta, empezar a trabajar, ver cómo podemos hacer nuestro primer commit, cómo podemos crear nuestra cuenta de GitHub y con eso, pues vamos a empezar trabajando para que la gente que está en primero, la que está en segundo, la que está en tercero pero que no ha hecho nada, que ya tenga una base, que a partir de esa base ya funcione. Si has pilotado esto, si ya sabes de Git, si quieres llegar un poco más, tendremos el taller avanzado que será mañana y será a las 3. En este taller avanzado os diré cómo modificar la historia y cómo cagarla, cómo no cagarla y cómo encontrar errores de cuando alguien la caga y pasan cosas mal, ¿vale? Que es normalmente lo que solemos querer con Git. Queremos que nos salve de un apuro. Y finalmente, justo en tiempo casi, no sé si alguien tiene alguna pregunta que me quiera hacer sobre esto. Esto es un poco más formal e informal de esta charla sobre Git, pero si tenéis alguna pregunta, adelante. Y si no, el siguiente ponente es bienvenido. Pues, de todos modos, me podéis hablar cuando queráis, por correo, por redes, lo que sea, pero si no, me tenéis disponible 100%. Así que muchísimas gracias a la delegación por organizar todo esto y nos vemos en los talleres dentro de unas horas y el de mañana. Gracias a ti y por toda la charla y el trabajo y ese layout tan guapo que has hecho con el cartel de TechFest, nos ha hecho mucha ilusión. Ahora tenemos un descanso de 1 hora hasta las 3 que comenzaremos con la charla de Redondo de la profesora Leighton y el destripe de la web. Así que continuamos en un rato. Muchas gracias.